Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. ¿Qué tal, amigos? Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes en este día para continuar nuestro estudio bíblico en el libro de Ezequiel. Este libro que nos ha traído bastante información y desafíos en nuestra vida a vivir una experiencia con el Señor. Pero que hoy día vamos a mirarlo desde otra perspectiva. Estamos viendo el capítulo 37 en esta profecía sobre el Valle de los Huesos Secos. Pero en esta oportunidad, ya vimos la semana pasada el mandato de Dios de profetizar, de que se levantara, de que se armara, de que se juntaran estos huesos. Pero ahora tiene que ver con no solo la obediencia a cumplir el desafío, sino más bien al resultado. Y eso es lo que tiene que ocurrir también en nuestra vida. No solo debemos anunciar algo, sino que tiene que haber un resultado, y vamos a hablar sobre eso más adelante. Pero hoy día vamos a volver sobre la Biblia en los textos 7 y 8 de este capítulo 37. Miren lo que dice en esta versión. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y el 8 dice, y miré, puse atención, y he aquí
tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Fíjense que hay algo interesante en esto que tenemos que recordar. Una cosa es que nosotros tengamos en primer lugar la plena convicción de que lo que estamos recibiendo es la voz de Dios para comunicarla a su pueblo. Esa es la primera cosa que tenemos que nosotros tener claro. Saber perfectamente que lo que estamos recibiendo, ya sea audible, ¿no es cierto?, a través de una predicación que hayamos escuchado, etc., pero en nuestra intimidad con Dios como profetas, como mensajeros de Dios, tenemos que tener la convicción de que hayamos escuchado, percibido, recibido, revelado en nuestra vida la palabra de Dios para su pueblo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es ser obedientes, teniendo esta convicción, ser obedientes para anunciar la profecía, para decirla, tener la plena convicción, como dije, que Dios nos la dio, y segundo, que se cumplirá. Pero también tiene que ver con el hecho de anunciarla. Entonces, cuando anunciamos esta profecía, tenemos que ver lo que dice el texto anterior, en los primeros textos, cuando Dios le dice, profetiza sobre estos huesos. La prueba verdadera en el Antiguo Testamento, la prueba verdadera de que el profeta era real, de que el profeta era genuino, es que ocurrieron un par de cosas. La primera de ellas es que la profecía anunciada se cumpla, pero que además de eso se cumpla en el tiempo anunciado, en el tiempo de la profecía. No que no una profecía vaga. No es decir como, pudiéramos decir, mire, en Chile va a haber un temblor. Amigos, Chile es un país sísmico. Chile es un país donde hay temblores todos los días. Que no los sintamos muchos de ellos, como dicen los expertos, por supuesto, pero existen. Pero decir va a haber un temblor, dice el Señor que va a haber un temblor grande. Eso puede ocurrir en cualquier tiempo. Lo que tiene que venir es la palabra de Dios. ¿Cuándo eso va a ocurrir? El tiempo preciso. Entonces, por eso que el profeta recuerda, dice, el texto que leímos la semana pasada, profetiza sobre estos huesos, dice, miren lo que nos dice el texto, profetiza sobre estos huesos, ¿no? Profetiza sobre ellos. Y diles, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Huesos secos. Entonces, esta palabra había que anunciarla, había que decirla. Y la prueba de lo genuino del profeta es que la profecía se cumpliera. Si no se cumple, ¿no? Entonces no es real. Es lo que dice el texto 4 en adelante. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Jehová, el Señor, a estos huesos. ¿Se fijan? Aquí está entonces, ¿en qué se afirma el profeta? El profeta se afirma en su profecía en que lo que él ha recibido, como dije, audiblemente o por medio de una revelación, es que la palabra que le viene es de Dios y que por lo tanto se cumplirá. Si la profecía no se cumplía, entonces el profeta debía morir. Así es que, ¿qué nos dicen los versículos 7 en adelante? Dice, profeticé pues como me fue mandado. Es decir, fui obediente a la voz de Dios. Cumplí mi tarea. Pero la tarea tenía una segunda parte. Y esa segunda parte, y aquí es donde tenemos que entender también algo muy importante, esa segunda parte le corresponde a Dios. No somos nosotros los llamados a convencer a alguien de que se arrepienta. Lo que tenemos que hacer es entregarle la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? Que los que se arrepienten, que los que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador, serán salvos. Esa es la palabra profética. Ahora, que la salvación ocurra en esa persona depende ni siquiera de Dios, depende de Él. Entonces, claro, cuando hablamos de la elección,
como enseñamos muchas veces, cuando hablamos de la elección y decimos que Dios eligió a todos, claro, Dios quiere, Dios anhela, Dios desea, Dios ha preparado, Dios ha elaborado todo para que todos sean salvos. Pero la decisión es de esa persona. Entonces, él dice, yo hice lo que me correspondía, yo profeticé. Y mientras estaba en esto, en esta profecía, dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Esto, hermano, es cómo se van ensamblando estos huesos, ¿no? Cómo se van juntando uno a otro, ¿no? Entonces, digamos, comenzaron a formarse estos esqueletos. Ahora, aunque el texto bíblico no lo señala, pero tenemos que entender que estos huesos se ensamblaron de manera correcta. No hubo aquí extrañas combinaciones, que el hueso de la pierna se metió en el hueso del brazo. No, se hizo todo correctamente. Todo se hizo correctamente. Cada hueso ocupó su lugar. Cada hueso ocupó su lugar. Entonces, el esqueleto comenzó a ensamblarse, comenzó a formarse estas personas, ¿no? Entonces, cuando Dios hace algo, lo que Dios hace es perfecto. Cuando Dios restaura, es perfecto, ¿no? Lo hace bien. Entonces las cosas ocurren de manera correcta cuando Dios está actuando. Ahora, hubo un temblor, dice. Notemos que cada movimiento que ocurre tiene su fuerza, su poder, ¿no? Y el profeta aquí llama la atención sobre estos movimientos, sobre estas sacudidas, sobre la aparición de los tendones, y la carne, ¿no? Incluso antes de que hubiera vida. Aquí hay alguien que lo menciona de esta manera y es Spurgeon. Y Spurgeon dice, dado que separados del Espíritu somos impotentes, debemos valorar mucho cada movimiento de su poder. Nótese, dice Spurgeon, en este relato de la visión en el valle, como el profeta llama la atención sobre el hecho de las sacudidas, los ruidos, la aparición de los tendones, de la carne. Incluso, dice Spurgeon, antes que hubiera vida. Por lo tanto, dice, pienso que si queremos que el Espíritu de Dios nos bendiga, debemos estar alertas, dice Spurgeon, para notar todo lo que hace. Es decir, debemos estar conectados con el Espíritu de Dios. Si queremos darnos cuenta que habrá un milagro, que habrá una sanidad, que habrá algo extraordinario que va a ocurrir, tenemos que estar sintonizados con el Espíritu de Dios. Entonces, aunque los huesos fueron ensamblados y aunque todo vino sobre ellos, todavía faltaba algo. Y lo que faltaba era vida. No había vida en ellos. Esto, si nosotros lo llevamos al Antiguo Testamento, todavía mucho antes, al libro de Génesis, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios forma al hombre, la Biblia nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y creó Dios a un hombre. Pero solo dice que cuando Dios creó al hombre, mientras Dios no sopló aliento de vida en el hombre era un ser inerte, era simplemente un esqueleto con carne y con todo lo demás, pero no había vida, ¿no? Entonces, dice lo siguiente, cuando nosotros vemos la creación del hombre, y dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. ¿Se fijan? Lo formó Dios, pero no había vida, sino hasta cuando Dios sopló en él aliento de vida. Por lo tanto, lo que nos hace persona, por decirlo de una manera, es el aliento de vida. Es el soplo de Dios. Es como
Esto nos hace un ser viviente. Por eso es que es importante cuando hablamos y decimos, por ejemplo, que cuando una mujer aborta o cuando una ley permite que una mujer aborte luego de ya haberse formado la vida, porque ya hay soplo, porque ya hay vida. Entonces, lo que está matándose no es un feto inerte, es vida. Se está matando a un ser humano, a una persona que está en formación ahora, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es realmente importante. Dios sopló aliento de vida, ¿no? Fíjense que aquí hay otro hecho extraordinario que ocurre en esto. Hay un hecho tremendamente extraordinario que tiene que ver con el hecho de que todo lo que era putrefacción se va, ¿no? Se aleja, se termina. Ahora va a haber nueva vida. El cuerpo simplemente, como dicen mucho, es la envoltura del alma. Fíjense lo que nos quiero leer Daniel. Vamos a leer Daniel en el capítulo 7, el versículo 15, que nos habla acerca de este hecho también, ¿no? Daniel capítulo 7, versículo 15, dice lo siguiente: se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron, ¿no? El cuerpo es el traje del alma. Es como nosotros podemos apreciar por nuestros ojos al ser humano, el cuerpo, pero la parte interna, la parte que va dentro de él, su espíritu, no podemos llevar simplemente otra cosa. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver, ¿no? Esta profecía que nosotros estamos recibiendo aquí, versículos 7 y 8. Ahora, en estos versículos siguientes, 9 y 10, aparece esta segunda profecía y que trae algo especial. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, ¿no? Fíjense que los versículos anteriores nos dejaron un valle lleno de cuerpos, revividos, activados, pero que carecían de aliento, que carecían de vida. Ahora, se le dice a Ezequiel, clama para que el Espíritu venga sobre ellos y ellos van a vivir. Clama, ruega, profetiza, ¿no? Eso es lo que se le está diciendo. Clama, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu ven de los cuatro vientos, llena estos cuerpos, dale vida, porque son seres sin vida. Entonces, ya Ezequiel había proclamado sobre los huesos. Ya Ezequiel había sido espectador de un hecho tremendamente extraordinario, tremendamente grandioso. Los huesos se habían juntado, estos huesos que estaban ya muertos, que estaban ya separados porque no había carne, porque no habían tendones, porque no había nada sobre ellos. Ya había ocurrido hecho, había una obra tremendamente gloriosa, extraordinaria, pero faltaba algo. Y faltaba lo que le correspondía, por supuesto, también a Dios. ¿Y qué se le ordena? Dice, profetiza, hijo de hombre, di al Espíritu. Así ha dicho Jehová. Es decir, ora a Dios. Él suplica al Espíritu de Dios que haga el milagro de la recreación. Que soplara, como en el principio, como en Génesis, en el capítulo 2, el versículo 7, que ustedes pueden buscarlo en sus Biblias. Pero el versículo 7 dice lo siguiente: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra
y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló Dios, ¿no? Entonces, Dios le dice, ruega para que el Espíritu de Dios haga el milagro de darle vida a estos huesos. Entonces, lo que la profecía había alcanzado, faltaba ahora algo todavía más grandioso. Y era la dependencia de Dios. Entonces, primero, el profeta entrega la profecía, predica, pide al Espíritu de Dios, ora a Dios. Tal vez la parte más fácil de este milagro es predicar. Pero luego nos dice que entró en ellos el Espíritu. El trabajo, la tarea se completa cuando el Espíritu de Dios entra en los cuerpos y se ponen de pie. Una humanidad, una nación sin esperanza. Por eso es que no puede existir, tienen que haber esperanzas. Y en este siglo XXI, amigos, es la iglesia la encargada de anunciar la esperanza de que si volvemos nuestros ojos a Dios, Dios estará de nuestro lado. Ahora el tema, ¿para qué es que se reviven estos huesos? Y mira lo que dice, no fue para convertirse en un grupo de personas en un anfiteatro, a observar el cielo, a mirar las estrellas. No, se convirtieron en un ejército. Y en un ejército grande, que obviamente iban a actuar según se lo entregara el espíritu de aquel que los había reunido y de aquel que había soplado en ellos aliento de vida, no el profeta, sino Dios mismo. Por lo tanto, cuando nosotros miramos en la Biblia y según el texto hebreo, ¿no? Estos ejércitos son fuertes. Esta frase en el hebreo es muy fuerte, un poder, una gran hueste muy, muy grande. Entonces, esto anuncia al profeta que estarían seguros, que los enemigos tendrían temor de ellos. ¿No? Ahora bien, los siguientes textos, quiero avanzar. Dios le explica a Ezequiel la profecía. Y mira lo que dice: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahora, ¿por qué? Porque la casa de Israel estaban sin esperanza, porque se sentían destruidos, porque se sentían alejados de Dios. Sin embargo, lo que Dios está diciéndoles aquí, si yo puedo hacer esto, si yo puedo revivir estos huesos, si yo puedo poner carne sobre estos huesos y volverlos a hacer un gran ejército y darles a ustedes seguridad, con toda razón puedo decirles que yo puedo darles a ustedes también vida. Y por lo tanto, los sacaré del oprobio, los sacaré del yugo de la esclavitud, los sacaré de donde están enclaustrados para darles vida otra vez. Por eso que es tan importante el texto de Juan 10:10, la segunda parte, cuando dice, pero yo he venido. Primero dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El ladrón viene para robarse todo, para robarle el gozo, para robarle la paz, para robarle el privilegio de ser salvo, para guiarlo a tomar una decisión en contra de lo que Dios ha previsto. Pero Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, estos huesos son la casa de Israel, ¿no? Ezequiel entiende esto, podemos suponerlo, que él entiende aquello, y así sabrán que yo soy Dios, ¿no?
Ahora, luego habla en la siguiente profecía, los versículos 15 al 17, cuando Dios dice, mira, toma este palo y este otro y ponlo en tu mano. ¿Qué está diciendo? ¿No? En cada uno de estos había un nombre. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo. Volveré a hacerlos en mi mano, son un solo pueblo. Eso es lo que Dios está diciendo. En mi mano son un solo pueblo. ¿No? Serán uno. Así es que pongan atención, dice allí. Por tanto, hay una promesa de parte de Dios. Cuando están en mi mano, yo los reuniré, yo los voy a unificar, yo los voy a restaurar. Por eso que los textos 21 al 23 dicen, así ha dicho Jehová el Señor. Yo los tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Los tomaré, los traeré, no importa dónde están ni qué tan cautivos estén, sino que yo los tomaré en mi mano. Y mientras estén en mi mano, nunca nadie podrá desunirlos. Por eso que para nosotros también hoy día, cuando la Biblia dice que el Señor nos tiene en su mano y nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie arrebatará a su pueblo. Nadie podrá arrebatarlos de la mano de Dios. Porque allí estamos seguros. Nadie podrá hacer aquello. Mire lo que dice Juan en el mismo capítulo 10 que les estaba mencionando. Quiero que poder verlo rápidamente. En el texto que voy a leer, cuando habla acerca de las ovejas, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Seguro, como cantamos, seguro en las manos de Dios. Yo los recogeré de todo lado. No importa si son griegos o gentiles, todos serán un solo pueblo, dice el Señor. Yo los reuniré y los tomaré en mi mano y serán como un solo pueblo. La victoria viene para su pueblo. Ahora, ¿de dónde vendrá esto? David dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaban vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel estando en mi santuario en medio de ellos. ¿Acaso no es esta la promesa que vemos cumplida en el libro de Apocalipsis? El tabernáculo de Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo por siempre y para siempre. Sabrán las naciones. Cuando vean que el Señor venga en las nubes, las naciones sabrán que Dios lo ha hecho y que Dios ha venido sobre su pueblo. Mi siervo David, haré con él, será el rey en pacto perpetuo, pero que ese pacto perpetuo se cumple en Jesús, ¿no? Un pacto perpetuo, ¿no? En la verdadera paz, en el verdadero shalom de Dios, ¿no? Pero es un pacto que nunca termina, el pacto con Dios. Ahora, significa entonces la presencia de la paz de Dios aún en medio de las tribulaciones. Y pondré mi santuario en medio de ellos. Así que, amados hermanos, qué maravilloso es esto. Somos llamados a ser profetas de Dios, que entregan, que llevan, que comparten un mensaje, pero tenemos que tener la plena convicción que ese mensaje que estamos compartiendo es el mensaje que hemos recibido de Dios para su pueblo.
y por lo tanto nada ni nadie podrá quitarlos. La mano de Dios estará con nosotros y en nosotros. Oremos al Señor. Continuamos la próxima semana, antes de orar, con el capítulo 38 de este libro de Ezequiel. Capítulo 38, la próxima semana. Padre, gracias. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu gran misericordia. Por siempre y para siempre. A ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos. Un gran abrazo. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí.